hablamos de conocer más a Jesús, conocer más a Jesucristo, ciertamente nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Y hoy día hablamos acerca de la naturaleza de Cristo, ¿sí? Es algo que la Iglesia en sus inicios ah, estableció, y más cuando se realizaron los concilios, quedó establecido nuestra confesión acerca de de las dos naturalezas de Cristo, ¿sí? Ahora, esto fue aceptado por la Iglesia y no porque lo entendieron completamente, sino porque vieron en ello un misterio revelado por la palabra de Dios. Hay cosas que no llegamos a comprender, no podemos decir exactamente, ¿sí? Pero encontramos en la Biblia que es lo que Dios nos ha revelado. Vemos unos versículos los cuales nos hablan de la deidad de Cristo, vemos otros versículos acerca de su humanidad, lo cual no podemos desligarlo, no podemos separarlo. Es importante para nosotros, hombres y mujeres, que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo para la vida eterna, para la salvación de nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados. Y entonces es importante ver estos versículos. Los hombres han dicho y pueden decir ciertas cosas de la persona de Jesucristo, de la palabra de Dios, pero es importante para nosotros que creemos que esto es palabra de Dios, es la revelación de Dios que nos ha dejado, y entonces es necesario ver en ella qué es lo que nos dice respecto a la divinidad y a la humanidad de Jesucristo, y cuán importante es ello para permanecer o afirmarnos en la fe. Bien, hay algunos que dicen, ¿no?, que que el Señor Jesús, ¿no?, tiene un carácter ético, tiene un gran carácter ético, y solamente lo ven en ese aspecto, ¿sí? Para otros, que es alguien que ve el futuro, ¿no? Como dice un vidente apocalíptico, ¿no? Y para otros, un dirigente sin igual, que tiene un exaltado destino. Y entonces ahí podemos pensar en Jesús como revolucionario, ¿no? Jesús como un líder, y de esa manera. También consideraron al Cristo de la Iglesia como creación del helenismo, ¿no?, que se daba en esos tiempos, o también del judaísmo, o una combinación de ambos, ¿sí? Últimamente hay teólogos que han influido en el cristianismo grandemente, ¿sí? Y tales teólogos no tuvieron duda en confesar una vez más la doctrina de la iglesia primitiva acerca de las dos naturalezas, ¿sí? Entonces, se ha debatido estas por 2000 años, ¿sí? Pero se vuelve al inicio, se vuelve a lo que la iglesia enseñaba acerca de las dos naturalezas de Jesucristo y cuán importante ello es para nuestra redención, ¿no? Pero algo muy importante para nosotros es ver qué dicen las Escrituras, ¿sí? Ver qué dicen las Escrituras. Entonces encontramos pruebas bíblicas acerca de la deidad de Cristo, ¿sí?
Algo que se ha pretendido es siempre negar la deidad de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que informarnos. De ahí la importancia de ir a las Escrituras, de volver a las Escrituras, de leerla continuamente, ¿sí? Que sea más que una lectura, un estudio, como dice, escudriñar las Escrituras, ¿sí? Desmenuzar. El apóstol Pablo también hablaba de la importancia para él de conocer más a Jesús. Eso debe ser algo que todo cristiano, cristiana debería hacer. No es simplemente ir al templo y pasarla bonito, animarnos, recargarnos y a la otra semana volver, sino cuánto voy conociendo más a Jesús, ¿sí? Cuán importante es conocerlo a Jesús. Todo lo demás, como dice, cansancio o no tengo tiempo o tengo otras cosas que sobrepongo a ello, dejar de alto, dejar pasar por alto, ¿no? Y considerar que es importante conocer más y más a Jesús, ¿sí? Nos puede llevar toda nuestra existencia a conocerlo más, pero hay algo muy importante. Él es Dios, Él es hombre, y cuán importante es ello para nuestra redención, ¿sí? Bien, el Antiguo Testamento. ¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Algunos hablan de que en el Antiguo Testamento no hay predicciones de un Mesías divino, ¿sí? Pero podemos leer en el Salmo 2, versos 6 al 12, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Y eso nos dice el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos en Hebreo 1:5 que dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será por hijo. Entonces, menciona eso respecto al Señor Jesucristo. No hay otra persona sino a Jesús. El escritor del libro de Hebreos está diciendo eso, ¿sí? Está tomando el Antiguo Testamento, el Salmo 2, para hablar respecto a Jesús, ¿sí? En el Salmo 45, 6 al 7 también dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en hebreo dice, más del Hijo dice tu trono, Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces,
lo que el Salmo 45 está mencionando ahí, lo dice en relación con Jesucristo, y esto es confirmado por el escritor del libro de Hebreos. En el Salmo 110:1 también dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo está diciendo el Salmo. Y en Hebreos 1:13 dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se lo está diciendo? El escritor de Hebreos no dice fue dicho a alguno de los ángeles. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿No? Y nos dice el libro de Hebreos o el Nuevo Testamento, es la referencia a Jesús. En Isaías 9:6 también dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se refiere? ¿Sí? Alguien que iba a tener estos nombres, ¿no? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La referencia es a Jesucristo. En Jeremías 23:6 también dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Está hablando del futuro, está hablando de lo que va a suceder. Y dice: será llamado Jehová, justicia nuestra. Y cuando hablamos de los nombres de Jesús como Señor, ¿no? Hablamos de Dios, del amo, del dueño, a quien le pertenece todo, ¿no? Y realmente es el Jehová del Nuevo Testamento, es Jehová del Nuevo Testamento. En Daniel 7:13 también dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, ¿no? También la mención o la referencia al Señor Jesucristo. Miqueas 5:2 también dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Sí? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿no? Es la referencia a Jesús. Y dice: es eterno. ¿Sí? Y eterno solo puede ser Dios, ¿no? Nos habla de la deidad también de Jesucristo. También en Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y también es el tiempo cuando Jesús es vendido, traicionado, ¿no? por Judas, y como dice, los apóstoles huyen, ¿no? Se dispersan, ¿sí? Pero es la mención también a Jesús. En Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es lo que Juan el Bautista, ¿no? Dice: vino a preparar el camino del Señor. También encontramos aquí en la referencia a la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Y que Juan el Bautista preparó el camino.
levantó un grupo que después personas de ahí le siguieron a Jesús, ¿sí? Y dice, el ángel del pacto, ¿no? Conocemos en el Antiguo Testamento a Dios como un Dios de pactos, ¿no? ¿A quién deseáis vosotros? Y realmente a Él lo queremos ver, ¿no? A Él lo esperaban, ¿sí? Y vino Jesús, ¿no? Entonces, los estudiosos en la historia de la Biblia insisten firmemente en la doctrina de un Mesías sobrehumano, ¿sí? Y esto no es, como dice, que fue antes del judaísmo cristiano, ¿sí? Por eso decimos, en el Antiguo Testamento ya se menciona a Jesús, la deidad de Jesús, ¿sí? También vemos en los escritos de Juan y de Pablo, ¿no? Hay versículos, muchos versículos que nos hablan ahí, pero para efecto de hoy podemos ver algunos versículos, ¿no? Tengo anotado aquí más versículos, pero vemos algunos, ¿sí? Algunos eruditos, como dice, se han concentrado en esto, ¿no? De negar que tanto Juan como Pablo enseñaban la deidad de Cristo, ¿sí? En el Evangelio de Juan se encuentra, como decimos, enseñamos y creemos, ¿no? Mucho acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio que habla de la deidad, ¿no? Del Señor Jesucristo, ¿sí? En Juan 1 al 3 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y el verso 14 dice: aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, ¿no? Dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verso 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿sí? Entonces, en el Evangelio de Juan hallamos sobre la deidad de Jesucristo, ¿sí? Dice: en el principio vemos la eternidad. Dice que era con Dios, era Dios, ¿sí? Dice: todas las cosas por Él fueron hechos. Si en el Antiguo Testamento nos habla de Dios el Creador, ¿sí? Y ahí estaba Jesucristo, ¿sí? Nos habla de su deidad, Solo Dios puede ser eterno. Solo Dios es alguien que no tiene principio ni fin. Dice, más en Juan 2, 24, 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Quién puede escudriñar, como dice, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros más profundos pensamientos, sino solo Dios? ¿Quién puede conocernos más que nosotros mismos, sino solo Dios? ¿Sí? Y Jesús tenía conocimiento de el ser humano, ¿sí? También vemos en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Uno de los versículos
muy conocidos, más memorizados tal vez por muchos cristianos, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el verso 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Y habla del Hijo unigénito, Hijo de Dios. Habla de el Hijo ciertamente de Dios. Y esto nos hace pensar también por un lado que tal vez no lo hayamos visto, pero es que el Hijo, usamos otro texto, ¿no? Pero los judíos sabían muy bien cuando se hablaba del Hijo de Dios, era alguien igual a Dios. No era alguien parecido, sino alguien igual, de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Entonces, estos versículos hablan de la deidad de Jesucristo, ¿sí? Nosotros tal vez podemos pensar, bueno, es el Hijo y ya desciende de él, viene de él, es otro, pero aquí ellos entendían acerca de la misma sustancia, la misma naturaleza. Entonces, mis hijos tienen mi naturaleza de ser humano, ¿sí? Y cuando hablamos del Hijo de Dios es la misma naturaleza de Dios, la misma sustancia. Y Dios es diferente a nosotros. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Entonces de Jesús no puede hablarse de un ser creado, sino de alguien que es Dios, desciende o tiene la misma sustancia, la misma naturaleza divina, ¿sí? Entonces, hablamos de eso. En Juan 4, 14 y 15 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y sabemos que no se refería a eso, ¿no? ¿Y quién puede darnos sino al Espíritu de Dios? Y cuando el Espíritu de Dios tiene control de nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios va produciendo, como dice, su fruto en el ser humano, las cosas son diferentes. Pero ¿quién puede dar el Espíritu? Esa fue la promesa de Dios en el Antiguo Testamento y es la promesa también de Jesucristo, ¿no? La venida del Espíritu de Dios. Y también lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? Que él bautizaba, dice, con agua, pero detrás de él venía alguien que iba a bautizarnos con fuego, hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso solo lo puede hacer Dios. Y vemos otro versículo, ¿no? Después dice, algo muy parecido también se encuentra en las epístolas del apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos. Podemos leer en 1 Corintios 1 al 3, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y podemos ver
varias cosas aquí, ¿no? Dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿sí? También es Señor de ellos y nuestro. Dice Señor de ellos, ¿sí? Dios de ellos y Dios nuestro. Dueño, amo de ellos y de nosotros. Y solo podemos considerar eso, sino a alguien que es Dios, ¿sí? No un Dios, sino es Dios, el único y verdadero Dios. Dice gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está en el mismo nivel, porque es el mismo Dios, es Dios, ¿sí? Entonces, la divinidad de Jesucristo podemos ver en ello. En 1 Timoteo 3:16 también dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿No? Después, Dios fue manifestado en carne. Dios manifestado en carne, ¿no? Jesús. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios que descendió, hizo su obra de redención, de justificación, Dios que dio su vida en la cruz por nosotros, y después dice, predicado a los gentiles, ¿no? Más allá del pueblo de Israel, y dice creído en el mundo, ¿no? Nos hace recordar lo que el apóstol Pablo en algún momento dijo, ya lo he llenado todo del evangelio. Entonces como que buscaba otro lugar, ¿sí? Dice creído en el mundo. Y cuando la iglesia fue perseguida, también dice los que fueron esparcidos, fueron predicando el evangelio, ¿no? Y hay iglesias en las cuales Pablo no predicó, no inició, pero ahí estaban. Y fueron aquellos hombres que salieron, como el etíope de repente, ¿no? Lleva el evangelio, escucha el evangelio de Jesucristo, cree, es bautizado y regresa a su lugar, a Etiopía, ¿sí? Entonces, hay iglesia allá. También nos dice que hay regiones donde Andrés es como alguien representativo del cristianismo, porque él llegó ahí, dicen, ¿no? Predicó en esas zonas. Entonces, fueron esparcidos los cristianos y fueron llevando el evangelio, fueron constituyéndose iglesias en diferentes lugares. Dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y el Señor también que ascendió, dice, a los cielos, ¿no? Ahí los discípulos se quedaron mirándolo hasta que los ángeles dijeron, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre vosotros, dice, así mismo le veréis venir entre las nubes, ¿no? Entonces, ese es el misterio de la piedad. Dice, Dios hecho manifestado en carne, Jesús, ¿sí? También en los evangelios, a los tres primeros evangelios que son muy similares, ¿no? Escritos con diferentes propósitos, pero muy similares, se les ha denominado los evangelios sinópticos. Algunos dicen que son los únicos que nos proporcionan un verdadero retrato de Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Dice, revelan al Jesús humano, histórico, ¿no?
muy diferente a lo que Juan hace, ¿sí? En uno, como dicen algunos, ¿no? Que ahí está, revela la humanidad de Jesucristo, muy diferente a lo que Juan habla de Jesús, dice la deidad de Cristo, ¿sí? Y dicen que es algo idealizado, algo pensado por Juan, ¿no? Pero sabemos con qué propósito se escribió Juan. Dice, para creer, ¿no? El Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna, ¿sí? Se complementa, como dice, la humanidad y la deidad, ¿no? Si separamos ellos, si dejamos uno de lado, entonces no podemos hablar de la vida eterna, ¿sí? Y de que su obra fue para redimirnos, para salvarnos, para recibir de Dios la vida eterna, ¿sí? Entonces, vemos algunos versículos, ¿sí? En Mateo 5:17 dice, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, ningún humano ha cumplido ni podrá cumplir la ley, ¿sí? Entonces, alguien diferente al ser humano, que es Jesús, vino para cumplir la ley. No vino para decir, bueno, esto ya no es vigente, esto y otro no, sino vino para cumplir, ¿sí? Y hablamos entonces de la deidad de Jesucristo. Alguien divino es alguien que puede cumplir la ley. Nosotros, hombres y mujeres caídos, con una naturaleza pecadora, entonces estamos imposibilitados de cumplir la ley totalmente, ¿sí? En Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y los enemigos de Jesús dicen, este es blasfemo, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y sin proponérselo estaban diciendo o dejando algo para la posteridad, ¿no? De que Jesús es Dios, porque tiene la autoridad. Dice, es alguien sin pecado, entonces no podía blasfemar, ¿sí? No podía atribuirse algo que no era real para él. Fue real. Él podía perdonar pecado en la tierra. Es Dios quien puede perdonar nuestras faltas, nuestras transgresiones, ¿sí? En Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, ¿no? Y dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿sí? Entonces, dice, de mí y de mis palabras. Él en algún momento decía, no hablo mis palabras, sino la que el Padre me ha dicho. Pero aquí él dice, mis palabras, ¿sí? Toma esa potestad, ¿no? Y también dice, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De un ser humano nomás? ¿Sí? ¿No? Sino de un ser divino, ¿sí? Dice, de su Padre, ¿no? Al cual nos ha revelado también Dios como Padre, ¿sí? Y entonces hay, como le decía, muchos pasajes, ¿no? Pero por cuestión de tiempo los dejamos
para otro momento, ¿sí? En la conciencia misma de Jesús, ¿qué pasaba? ¿Qué Jesús era consciente que era divino o no? Es algo que algunos dicen no, pero ¿qué nos dicen las escrituras? ¿Sí? En eso de refutar, ¿no?, la divinidad de Jesús o de que él tenía conciencia de quién era, pues se ha pretendido muchas cosas, ¿no? En forma natural no podemos, nos es imposible tener conocimiento alguno de la conciencia de Jesús, ¿sí? Algo que podemos ver nomás es por sus palabras, por lo que él expresaba, podemos decir que es lo que él también pensaba, ¿sí? Y esto lo encontramos en los evangelios. Cuando nosotros aceptamos el testimonio de los evangelios, no puede caber duda de que Jesús era consciente de ser el verdadero Hijo de Dios, ¿no? Encontramos pasajes como Mateo 11:27, donde Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Era consciente. Dios, su Padre, ¿no? Y no como algunos dicen, fue adoptado por adopción, ¿no? Sino él es consciente de que es divino, ¿sí? Que tiene una naturaleza divina. También podemos leer en Mateo 21, 37 a 38, dice: finalmente les envió su Hijo diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslos y apoderémonos de su heredad, ¿no? Entonces, a través de una parábola también de los labradores malvados, el Señor dice quiénes son ellos, quién es Él, ¿no? Y ciertamente el pueblo de Israel rechazó a los que Dios les envió una y otra vez sus profetas, y finalmente vino el Hijo, a quien también rechazaron y dieron muerte, ¿no? No dándole honra, gloria como el Rey de Reyes y Señor de Señores de ellos, ¿no? Entonces le dieron muerte, lo condujeron a la cruz. Y dice Pilato, dice en los evangelios, dice que Pilato sabía por qué lo hacían, por envidia, ¿no? Entonces, aquí en este relato también Jesús era consciente de su persona, de su deidad, ¿sí? También en Mateo 22, 41 al 46, y estando juntos los fariseos les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, ¿sí? Era consciente de su divinidad, era consciente de que él era el Hijo de Dios, ¿sí? Y hay otros pasajes también que mencionan esto de que Jesús era consciente, ¿no? Consciente de su divinidad, ¿sí? Consciente de que él era el Mesías, ¿sí? Hay pasajes que hablan de que
él habla, ¿no?, de la primera persona de la Trinidad como mi Padre. Entonces hay pasajes que Jesús dice mi Padre, ¿no? Que lo amaba a él, porque él siempre hacía su voluntad, por decir, ¿no? Entonces, hay textos como Mateo 7:21, y en el libro de Mateo hay diversos versículos que nos hablan de ello, en Lucas también, ¿no? Entonces hay muchos pasajes que nos hablan de que Jesús era consciente de que él era divino, un ser divino, que era el verdadero Hijo de Dios, ¿sí? Y también vemos la prueba bíblica de la verdadera humanidad de Cristo, ¿sí? Y aquí dice la verdadera humanidad de Jesucristo o de Cristo, ¿no? Hay objeciones, ¿no? Había objeciones. Actualmente no hay objeción en cuanto a la humanidad de Jesucristo, ¿sí? El problema es si eres hijo de Dios, si es un ser divino. Y eso ha sido una constante, ¿no? Desde la primera tentación que encontramos de Satanás, que dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando ya estaba en la cruz, también le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate, desciende, sálvate y sálvanos, ¿sí? Lo cual no hizo Jesús, ¿sí? Fue tentado a hacerlo, pero no cayó en esa tentación, como dice las cartas, ¿sí?, en el Nuevo Testamento. Pero se le atribuye todavía a Cristo, como dice, la humanidad, ¿no? Nadie niega ello, pero es nada más que la de su perfecta humanidad, no su deidad, ¿no? Entonces, cuando vemos la humanidad de Jesucristo, es importante admitir su desarrollo humano y sus limitaciones humanas. Pero uno dice, si era divino, entonces, ¿cómo fue como niño, como adolescente? ¿Cómo fue el desarrollo de él? No necesitaba aprender, no necesitaba ir a las escrituras, no necesitaba ir al templo, y ciertamente como todo ser humano lo hizo, como todo judío de su tiempo, ¿sí?, como de toda familia, ¿no? Lo hizo, ¿sí? Vemos en las escrituras que el nombre con el cual se designa a sí mismo mayormente es el Hijo del Hombre, ¿no? Y algunos nos ponemos a discutir o se ponen a discutir qué significa eso del Hijo del Hombre, pero lo cierto es que nos habla de la humanidad de Jesucristo, ¿sí? Podemos leer en algunos, o vemos en algunos pasajes como en Juan 1:14, ¿no?, que habla de la carne, en Timoteo 3:16 o 1 Timoteo 3:16, también 1 Juan 4:2, y encontramos esta palabra carne que denota o se refiere a la naturaleza humana, ¿sí? Era realmente humano, que Jesús poseyó los elementos esenciales de la naturaleza humana. Sí, un cuerpo material y un alma racional, ¿sí? Hay versículos ahí. Hay también pasajes que demuestran que Jesús estaba sujeto a las leyes ordinarias, ¿no?, del desarrollo humano y a las necesidades y los sufrimientos humanos. Dice crecía en estatura, crecía en sabiduría,
crecía en gracia para con Dios y los hombres. Iba desarrollándose como un ser humano, ¿sí? Tenía hambre, se cansaba también, ¿sí? Tenía calor, sentía el clima, frío, calor, también, ¿sí? Como cualquier otro ser humano. No es alguien que también se echaba y reconocido como el hijo del carpintero, alguien que también tuvo necesidad o también trabajó en otras cosas antes de su manifestación pública, de su ministerio a lo que él vino realmente, entonces también tuvo que trabajar. Si lo conocían como el hijo del carpintero, es posible que desarrolló ese oficio también, como era la costumbre de aquel entonces, o la práctica de aquel entonces, ¿no? Entonces, también se deduce hasta el detalle que las experiencias normales de la vida del hombre fueron suyas, ¿no? También por otro lado tenemos prueba bíblica de la humanidad inmaculada de Cristo. Cuando hablamos de esto nos lleva a hablar de la impecabilidad. ¿Qué significa esto? Que Cristo pudo evitar el pecado y que realmente lo evitó, ¿no? Pero también era imposible para él cometer pecado, ¿sí? Por su naturaleza, por esa unión entre la naturaleza humana y divina, ¿sí? Evitó el pecado, pero también le era imposible pecar. Dios no peca, ¿sí? Y eso lo tenemos en las Escrituras, ¿no? Entonces encontramos pasajes como en Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ese es en el anuncio a María. Dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice, el santo es diferente, el apartado, ¿sí? Que no tiene que ver con el pecado, nada que ver con el pecado. Será llamado Hijo de Dios. Y también en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces decimos, Jesús no pecó, fue tentado en todo y se conforme a nuestra semejanza, pero no pecó. En 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Sí? Entonces dice, no hizo pecado, ni un engaño, pero a veces nosotros engañamos y después decimos mentirita, perdona, disculpa, no quise decir eso, cosa que no fue en Jesucristo. ¿Sí? Dice 1 de Juan 3:5 y sabemos que Él apareció, dice, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si es alguien que vino a quitar nuestros pecados, tenía que ser alguien que no pecó. No podía ser un hombre nomás, ¿sí? Sino alguien que no pecó. Y eso nos habla de la impecabilidad de Jesucristo. Nunca hizo, podemos ver esto, ¿no? Nunca hizo una confesión de error moral. No hay en las Escrituras, no lo hizo así. También dice, no se une con sus discípulos para orar diciendo, perdónanos nuestros pecados. ¿Sí? Que no había pecado en él. ¿Cuál? Nuestros pecados. No se unió, vamos a decir, como en otros casos, ¿no? Sí. Los profetas decían, porque hemos pecado.
nuestros padres, sino hemos pecado. No decía han pecado, sino hemos pecado. Daniel también ora así, hemos pecado, ¿no? Pero lo cual no se encuentra en las palabras de Jesús. No hay perdona nuestros pecados, ¿sí? También es alguien que a sus enemigos le dice, redargúyame de pecado. Dígame en qué pecado, cuál es mi falta. Y sus enemigos no pudieron encontrarle un error, un pecado, una falta, ¿no? Cuando quisieron acusarlo, levantaron testigos falsos, ¿sí? Para decir que habían escuchado decir, ¿no? Y realmente la necesidad de estas dos naturalezas. Uno puede decir como cristiano, bueno, cuán importante es que yo crea que Jesús es humano, que Jesús es divino, que estas dos naturalezas formaban parte de su ser, ¿sí? Cuando vemos la necesidad humana, podemos ver esto, ¿no? Que el hombre pecó, era necesario el castigo, que él recibiera el castigo, que el hombre recibiera el castigo, ¿sí? Que el castigo consistía en el sufrimiento del cuerpo y del alma, ¿sí? Y esto solo el hombre es capaz de sufrirlo, no Dios. Sería imposible, ¿no? Que Dios sufra las consecuencias de su pecado. Entonces Jesús viene en eso. Era importante que se haga uno de nosotros. Dios viniendo a nuestro encuentro. Y así el sufrimiento por nuestro pecado fue algo real. No fue algo irreal, algo que solamente fue una actuación de Dios, ¿no? Sino fue real. Tuvo sed. Al final puede decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba sufriendo. También habla que era necesario tomar la copa, ¿sí? Hablando de su sufrimiento, de lo que venía más adelante, ¿sí? En Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora, mas para esto he llegado a esta hora, ¿sí? Entonces, en su humanidad, su naturaleza humana era algo verdadero, algo real, ¿no? Leemos también en Hechos 3:18, Hebreos 2:14, también Hebreos 9:22, que era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana, ¿no? Sino que también con todas sus flaquezas, que estamos propensos a la caída, y de esa manera él pudiera descender, degradarse a lo que es el hombre caído, ¿sí? Era necesario que descendiera, que se humillara. Es una humillación ciertamente a Dios ser como una de sus criaturas, ¿sí? En Hebreos 2:17 al 18 leemos, por lo cual había de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, como dice, tenía que experimentar, ¿no?, en su naturaleza humana todo lo que el hombre, ¿no?,
experimenta, y de esa manera podía espiar, porque sería otra cosa, ¿no? Que como Dios vine, yo sé, algunos humanamente dicen, ¿no? ¿Qué sabe Dios de mis sufrimientos? ¿Acaso Él ha sufrido? ¿Él ha llorado? ¿Él ha sido azotado? ¿Él ha sufrido las inclemencias del clima? Y sí, lo hizo. En su humanidad lo sufrió, padeció todo, ¿sí? Y entonces puede expiar los pecados nuestros. Nosotros podríamos decirle, ¿qué sabe Dios de ser tentado? Pero Él fue tentado hasta el último. Si a ti te dijeran, no hables más de Cristo, rechaza tu creencia, no, rechaza la palabra de Dios, o si no, tu vida está en juego, entonces diría, está bien, lo rechaza. Fuimos tentados a renunciar a nuestra fe y lo rechazamos, ¿sí? Y algo similar también Jesús, ¿no? Si eres hijo de Dios, desciende, ¿sí? Desciende de la cruz, sálvate, sálvanos. Fue tentado hasta el final. Nosotros de repente caeríamos, ¿sí? Pero Él no, ¿sí? Un hombre sin pecado. Porque ¿qué diríamos si otro hombre diría, ya te redimí, ya te salvé? Ese hombre que peca. Alguien que peca no puede liberar a otro pecador, ¿no? Entonces se necesitaba a alguien verdaderamente humano para que tuviera el conocimiento de experimentar las miserias humanas, ¿sí? Y de esa manera podía levantarse por encima de todas las tentaciones, ¿no? Dios, cierto, que sabe pero por experiencia no lo conocía. Entonces, al ver cómo el ser humano puede ser tentado, sufrió todo eso, experimentó todo eso, ¿no? ¿Cómo es el caso de la tentación? ¿Sí? En Mateo 11:29 leemos, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo en un momento le dice a sus discípulos, ¿no? Llevad sobre vosotros, dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso lo aprendió, ¿no? Jesús lo aprendió. Y es posible que otros también lo aprendan. Esa es parte de nuestra humanidad, ¿sí? Dice en 1 Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, a veces decimos, no, claro es Jesucristo, claro es Dios, pero como hombre aprendió, como hombre batalló contra el pecado y nos es posible a nosotros en Jesucristo hacerlo, ¿sí? No es que me tentaron, no sé, que fui tentado, que los amigos me indujeron, no. Podemos tomar decisión de honrar a nuestro Dios, a nuestro Señor, ¿sí? Dice, de Él aprendamos, ¿sí? Ha dejado ejemplo, dice, para seguir sus pisadas, ¿sí? Y dice, más viene el descanso para nuestras almas. No hay un sentimiento de culpa que golpea nuestra mente, ¿no? Sino tenemos un descanso. Dice, la necesidad de su divinidad. Era necesario. Dice, porque
podía presentar un sacrificio de infinito valor, ¿sí? Y era perfecta obediencia a la ley. A veces decimos, la salvación es gratuita, ¿sí? Pero nuestra salvación, dice, ha costado un gran precio. La vida de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, con la cual hemos sido limpiados de todo pecado, ¿sí? Y es algo, grande, ¿no? Que Dios o Jesús, con una naturaleza humana, divina, derrame su sangre por nosotros, ¿sí? Dios, habiéndose hecho hombre, derrame su sangre, el Hijo de Dios, ¿sí? Dice, es un gran precio, precio que no podemos pagar, ¿sí? Precio que escapa a nuestras posibilidades de pagar. Por más bueno que seamos, por más obra que hagamos, por más dinero que presentemos, no es posible, ¿no? Pagar ese precio. De ahí que era importante, ¿sí? Dice, ¿pagará el hombre para su salvación? No lo podemos. No hay dinero que pueda pagarse para pasar de un estado pecaminoso y mereciendo la condenación y pasar a la gloria. No podemos, no hay dinero que pueda romper la mano de un juez que es justo, Dios, ¿sí? También era necesario su divinidad. De esa manera podía soportar, ¿no? Soportar la ira de Dios, de tal manera que podría redimirnos, ¿no? De tal manera que pueda librarnos de la maldición de la ley. ¿Qué decía la ley? El que peca, muere, ¿no? El que no cumple la ley, muere. Y en nuestra condición pecaminosa no podíamos cumplir la ley totalmente. Infringíamos un punto de la ley, ya estaba todo, ¿no? Todo infringido. Entonces, el ser humano no puede cumplir la ley. Por eso que Jesús dice, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y cumplió la ley por nosotros. Y eso solamente lo pudo haber hecho siendo divino, ¿sí? Podría aplicar también todos los frutos de su trabajo cumplido a aquellos que lo recibieran a él mediante la fe. También siendo divino, porque si es humano, un humano puede sacrificarse por otro humano, pero por todo el mundo, solo Dios, ¿sí? Solo Dios puede hacer eso. Como dice, su muerte, su derramamiento es a gran precio. Fuimos redimidos a gran precio, la sangre de Jesucristo, ¿sí? Y hemos depositado nuestra confianza en Él. Y todo lo que es su sacrificio, su sufrimiento, su muerte, su derramamiento, todo cobra realidad para nosotros. En ello hemos confiado y permanecemos, ¿sí? Para ser redimidos. Es el fruto de hoy en día, ¿no? Y solamente ese sacrificio por la humanidad, siendo hombre nomás, no podría ser. Por todo el mundo, siendo Dios, sí, siendo divino, sí, siendo diferente, como dice su palabra, que no pecó, ¿sí? Podría redimirnos. Y el que no peca es Dios, ¿sí? También, como nosotros no podemos pagar el castigo por el pecado, ¿no? No podemos ser obedientes a la ley de Dios, ¿sí? Eso lo hizo Jesucristo en su divinidad, ¿no? Tampoco, ¿sí? Soportar la ira divina.
Ninguno de nosotros podemos soportar la ira divina. Lo hacemos o es posible por la gracia redentora del Señor. Sin merecerlo, Cristo murió en nuestro lugar. Sin merecerlo, tomó nuestro lugar. Y entonces ahora somos librados de la ira divina, ¿sí? Pero eso lo hizo alguien también que es divino o tiene la naturaleza divina, porque hombre alguno no podría hacerlo, ¿sí? En Jesucristo se nos ha concedido la vida eterna. Dios nos ha dado ese don, ¿sí? Nadie realmente, el Salmo 49 dice, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, ¿sí? Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza. Realmente nadie puede, ningún ser humano podría hacer algo así, ¿no? Nuestra redención es de gran precio. Es imposible de hacer algo o dar algo para ser redimido, ¿sí? Y de esa manera nosotros tengamos vida eterna, vivamos eternamente, ¿no? Y que resucitemos o no veamos corrupción, ¿no? Eso solo lo hizo Jesús, siendo divino. De ahí su importancia de la naturaleza divina de Jesús. El Salmo 133 dice, «Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?» Realmente, gracias a Dios que no nos ve, sino a través de Jesucristo, el Santo, el Puro, el Inmaculado, ¿sí? El que no pecó. Si nos viera tal como somos, no entraríamos a su presencia jamás, ¿sí? No tendríamos oportunidad. No podríamos pagar ese precio. Es imposible para nosotros. Jesús lo hizo posible por su naturaleza divina y gracias a Él, gracias a Dios también. Oramos. Padre amado, te damos gracias por la obra de Jesucristo, por el plan redentor que hombre alguno no lo podría trazar. Gracias porque tú lo pensaste, tú lo hiciste posible y hoy tenemos esperanza de una eternidad contigo, libre de pecado, libre de condenación, libre de la muerte. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos estaremos viendo, contactando en la próxima reunión, la próxima semana. Dios los bendiga. ¿Sí?